política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un programa especial sobre el poder. Tomamos fragmentos de distintas conversaciones sobre este tema crucial y sus distintas aristas. Varios fragmentos con gente muy inteligente y muy involucrada con el tema. Vamos a empezar con Francisco Valdés Ugalde. Vamos a seguir en este primer corte con el ministro en retiro, Cosío, José Ramón Cosío. Miren, es muy interesante porque en ambos casos nos están planteando la entrada al poder. Una cosa es llegar al poder y otra cosa muy distinta es ejercerlo. Se puede llegar bien al poder, pero es mucho más difícil salir bien del poder. Vamos a escuchar a Francisco Valdés Ugalde primero, insisto, y después al ministro en retiro, José Ramón Cosío. Yo en 2010 escribí un libro en el que sostenía que la transición mexicana había cambiado las reglas de acceso al poder. La regla no escrita se llamaba, si no me... Se llama la regla ausente. La regla ausente, exacto. La regla ausente. Correcto. Sobre democracia constitucional en México. ¿Cómo no? Sí. Y se hicieron los cambios a las leyes electorales, se hicieron los cambios al sistema de partidos, se permitió desde, como tú sabes, desde los diputados de partido en el año 60 y tantos, posteriormente con la reforma de Reyes Heroles en 78 en adelante, y así hasta llegar a un momento que fue el año 94, que fue un momento realmente muy importante donde se definieron ya las nuevas reglas que con algunas modificaciones, pero básicamente con el mismo paradigma, se mantienen hoy en nuestro sistema político. Sí. Esas reglas de acceso al poder que antes no permitían que ningún otro partido político que no fuera el partido del gobierno, en ese caso el PRI, llegara a los puestos importantes de gobierno, aunque había una cierta competencia en los faldones del sistema. Pero esta reforma permitió que se diera una disputa verdadera por todos los puestos de gobierno, desde la presidencia de la República hasta los municipios del país. Uh-huh. Eso modificó la representación, amplió la representación. Sin embargo, no cambiamos las reglas de ejercicio del poder con el mismo énfasis, con la misma enjundia con la que se cambiaron las reglas de acceso. Así es. Y el ejercicio del poder pues se realiza después de que terminan las elecciones, cuando se elige un gobierno. Sí, claro. El gobierno sube, a la hora de la verdad, hace Paco, sus tareas, o los gobiernos en general y los legisladores en su caso, realizan sus tareas de creación de leyes, de administración pública, de implementación de políticas públicas. Ahí, aunque en una etapa se generó más transparencia, se generaron varios cambios importantes, no se modificaron dos características que a mí me parecen fundamentales del ejercicio autoritario del poder en México. Uno es el uso patrimonial del poder. Y el otro es la escasa o las escasas o insuficientes capacidades del Estado para producir los bienes públicos que se están reclamando en el régimen político donde se compite políticamente. Cuando esas herramientas jurídicas, entendidas como la posibilidad de utilización de las normas, son utilizadas por los actores políticos de distinta naturaleza, de distintos órdenes, para lastimar o a segmentos de la población que no están de acuerdo con ellos, o de plano
a sus contrincantes políticos. Y entonces lo que debiera ser reglas de una convivencia razonable, no perfecta, razonable, pues entonces denuncio, encarcelo, persigo, sanciono a aquel que ose manifestarse en contra. Creo que esto ha existido siempre y existe siempre, pero coincido contigo plenamente que está exacerbándose en nuestro país. Es que además veo reformas, ministro, de esto tú sabes todo. Veo reformas que han apuntado en esa dirección. Por ejemplo, las reformas de carácter penal para convertir en delitos graves, no hago la lista completa, a conductas que eventualmente pueden ser interpretadas políticamente, el empoderamiento de las capacidades de captura por razones de prisión preventiva, así le llaman, que también son reformas muy recientes, que le da muchísimo poder a la Fiscalía General de la República, a la UIF, a la Unidad de Investigación Financiera. Bueno, que uno podría entender que estas reformas en su momento habrían sido, pensadas para combatir al crimen organizado, para combatir a las a quienes efectivamente están medrando con nuestra convivencia, pero de repente veo que se usan para otros propósitos, ministro. No, mira, efectivamente también en esto coincido contigo, Mauricio. La prisión preventiva, la idea de la reforma que hubo en 2008 era precisamente ¿para qué metemos a las personas a la cárcel cuando tenemos una sobrepoblación carcelaria, cuando están tan denigradas, tan maltratadas las condiciones de quienes están en las cárceles y por supuesto los seres humanos que ahí están? Y en lugar de ver cómo llevamos a cabo ejercicios de rehabilitación, cómo tenemos más personas en libertad, lo que se ha hecho es incrementar de nuevo el número de delitos que permiten la prisión preventiva. Luego se han inventado también algunas sanciones a quienes participan en los consejos de ciertas organizaciones de la sociedad civil, como una posibilidad. Lo has visto, esto es muy, muy delicado. Luego también se han creado otros nuevos delitos. Hay un señalamiento puntual a los críticos, por los medios, a los intelectuales. Hay la supresión de fondos, que también es una forma, no de un ataque directo, pero sí de dejar a las personas en una situación de soledad, de orfandad, para que no reciban estos bienes. Entonces pareciera que muchas personas que no tienen una perfecta sintonía con quienes ejercen el poder hoy en día, pues se les han ido encontrando esto que tú describías muy bien como formas jurídicas para tratar, déjame usar esta expresión muy foucaultiana, de disciplinar. El poder corrompe, dice el clásico, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Tiene razón el ministro Cosío. Vamos a hacer un corte en este momento y volvemos con otros fragmentos de conversaciones sobre el poder. No se vayan, es rápido. Volvemos a este programa especial sobre el poder y vamos a volver a escuchar al ministro en retiro, José Ramón Cosío. Lo vamos a escuchar porque tiene razón, la justicia puesta al servicio de los intereses políticos, pues ya no es justicia. Miren. Mira, yo pienso que hay varios modelos de apropiación. Uno es el que acabamos de ver en El Salvador, llega el nuevo presidente y en la primera sesión ordinaria del Congreso desaparece el poder. Bueno. Otro es cuando el presidente de manera intencionada va buscando poner a personas que tienen una afinidad política. Y un tercero, que a mí me parece el más peligroso porque es casi invisible, casi no se da cuenta, es cuando los integrantes del Poder Judicial hacen suyo como proyecto constitucional el proyecto político que está en marcha. Y esta me parece... Esta es la más peligrosa desde mi punto de vista. Tú que has escrito tanto sobre la apropiación de lo público, lo privado, redes tan complejas, creo que esta es la más peligrosa, porque entonces tú no ves un presidente autoritario, tú no ves movimientos particularmente escandalosos, pero lo que vas viendo es una caída, y ni siquiera la ves, es tan suave la pendiente, es tan suave la caída,
que cuando te das cuenta ya hubo una apropiación de todo eso. ¿Bajan instrucciones, ministro? Es decir, sí hay una cadena jerárquica en el Poder Judicial, tú que estuviste en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, sí importa que el presidente de la Corte se adscriba a un proyecto político para desviar el curso de la justicia en general. Yo supongo que sí se da por una razón, porque el presidente de la Suprema Corte es también presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Correcto. Ahí es donde yo te digo que ese es el punto, que es un punto ciego, porque no se amplió solo el tiempo de duración del cargo del presidente de la Corte, se amplió el tiempo de duración de los consejeros, de los otros 6. Sí. Hay que recordar, la Corte nombra 3, el Senado 2 y el presidente 1. Sí. Entonces, personas que fueron nombradas para 5 años, de repente son para 7 años. Sí. Con fundamento en que se hace esas ampliaciones del nombramiento. Entonces, si hay una afinidad, o se presume que hay una afinidad, o se puede premiar la afinidad con la ampliación, pues sí resulta muy peligroso y muy sospechoso que digas, ampliemos estas personas a 2 años. Y la pregunta es, ¿por qué no permitimos los procesos normales de rotación cuando es el propio presidente quien designa uno, el Senado 2 y la Corte 3? ¿Por qué hay esa intencionalidad, esa búsqueda? ¿Cómo? Entonces, nuevamente salen las suspicacias. Es verdad, es que en materia de poder, pues no todo es sometimiento, no todo es control. También hay relación, hay posibilidades de construir. Y una de las grandes cosas que nos ha traído el siglo XXI es el feminismo. Así nos lo recuerda Melissa Amezcua. Escuchémosla. El poder es muy masculino. Es decir, el poder se ha definido históricamente como un ejercicio de dominación, de posesión, literalmente, posesión de tierra, posesión de personas, posesión de almas. Es decir, tiene una connotación de fuerza, de sometimiento. Tú nos planteabas en aquella ocasión otra concepción del poder armado desde abajo, desde adentro, desde las emociones, desde la compasión, desde el encuentro con la solidaridad. ¿Existe esa posibilidad, Melissa? Yo creo que no solo existe, sino que es fundamental que nos aboquemos a estudiar mucho más y a conocer mucho más el cómo podemos voltear allá y revitalizar, ¿no? Esas formas de acción, esas formas de concebir el poder. Creo que para esto, también lo conversábamos en algún momento, para empezar, ¿no?, a pensar esto, el feminismo nos ha dado grandes herramientas, ¿no?, precisamente para pensar el poder de otra forma, y la lógica de hacer política y las maneras de hacer política. Creo que en gran parte esto tiene que ver también con el empezar de las experiencias, ¿no? Y de empezar con las experiencias que duelen a grandes grupos de la población, las experiencias que les son invisibles y ajenas a quienes tienen el poder, y que por lo tanto se pueden mantener ciegos ejerciendo el poder sin atender ninguna de esas problemáticas, ¿no? Creo que por eso es fundamental esa mirada a las experiencias, a las vividas de diferentes grupos, y de ahí partir, ¿no?, para también concebir soluciones y propuestas para reorganizar, ¿no?, reorganizarnos de forma política frente a esos retos. Yo diría que el poder, ¿no?, y que la revolución que en muchos planos cultural, político, social están llevando a cabo las mujeres es de todos, ¿no? Eso definitivamente. Es de todos y para todos. Bueno. Y creo que, claro que ahí también habría muchos dilemas, muchas tensiones, muchos conflictos, porque hay muchas variantes, ¿no?, también dentro del mismo movimiento y desde la misma tradición de pensamiento feminista. Lo que yo diría es que el poder sí se convierte en una consigna importante en muchas variantes del feminismo, tomar el poder y llegar al poder. Pero no ejercerlo de la misma manera, porque entonces es la reproducción del mundo masculino. Se busca, al menos en principio, ¿no?, de manera, yo creo que la gran mayoría, ¿no?, al menos sobre todo en este país, sí se busca una forma distinta, ¿no?, de ejercer. Pero aquí quisiera también enfatizar que no solo se trata de un tema de
Porque yo creo que la crisis que vimos no solo es política, ¿no? Y no es solo una crisis de la concepción del poder o la forma en que ejercemos el poder, sino, como lo decía en aquella ocasión que coincidimos, es una crisis también de conocimiento. De cómo conocemos las problemáticas y de cómo las estudiamos y cómo las percibimos y por tanto actuamos sobre ellas. En ese sentido, creo que el feminismo en sus múltiples variantes nos ha ayudado a pensar también un poco más allá de la lógica siempre antagónica, ¿no? Sí. De la política, que creo que es importante, que creo que es central el antagonismo, el conflicto en la política, eso es indudable. Pero creo que también, ¿no? En estas crisis de conocimiento en que nos encontramos, ¿no? Diferentes variantes del feminismo nos han ayudado a pensar también el potencial de ciertas lógicas dialógicas, ¿no? De diálogo, de hablar, de entendernos, de ser solidario, compasivo, empático con el otro, y no solo de dominarlo, de someterlo, de rendirlo. No es la guerra, es el diálogo. Claro, y no estar en la posicionalidad que implica una u otra lógica, ¿no? En la lógica antagonista tendemos a construir ganadores y perdedores absolutos, sí. Mientras que en espacios que logremos construir una lógica dialógica podemos hablar, ¿no? de conocedores que se dan la confianza, ¿no? O actores políticos que se ceden confianza, al menos temporalmente, para actuar juntos, ¿no? Tenemos que irnos a hacer un corte. Volvemos enseguida, no se vayan. Volvemos para escuchar 3 fragmentos antes de cerrar este especial sobre el poder. El primero es derivado de una conversación con Ricardo Fuentes. Tiene razón y vale la pena escucharlo. Una cosa es el poder sobre las personas y otra cosa el poder con las personas, el que se crea conjuntamente. Vamos a escucharlo. En el trabajo de Jo, que tiene más de 25 años, ella identificaba distintos tipos de poder, un poder que tenía, digamos, como características de opresión, el poder sobre, pero otros tipos de poderes que venían, digamos, del poder dentro de ti, ¿no? El poder de, digamos, como emancipatorio individual, o el poder de asociación, el poder de hacer cosas con, ¿no? Y también otras, digamos, otras dimensiones del poder, el poder visible, el poder invisible. Y que cuando se necesitan intervenciones, ¿no? de ya sea de política pública o de desarrollo o de intervenciones, digamos, de mejora de la sociedad, estas dimensiones del poder se tienen que tener como muy claras, y entonces es allí donde que son influencia, ¿no, Ricardo? Es decir, porque generalmente asociamos al poder con la dominación, con el sometimiento, con la fuerza. Conversábamos ya en alguna conversación previa, por ejemplo, con Melissa Amezcua de esta aproximación que ha sido la principal, ¿no? Pero en realidad necesitamos empoderar, pero no a los poderosos habituales, no a los poderosos de siempre, sino empoderarnos, porque de lo contrario no va a haber nunca un proceso igualitario que tenga por lo menos visos de consolidarse en el largo plazo. No, tienes toda la razón, ¿no? Porque, o sea, si nos enfocamos solo en este poder, digamos, el poder sobre las personas, sobre las comunidades, estamos perdiendo la oportunidad, digamos, de organizarnos y de tener más poder. Hace poco, en estos días, ha habido noticias sobre los sindicatos en Estados Unidos, ¿no? Los sindicatos de Amazon y el movimiento del sindicato de Starbucks, ¿no? Y ese es un ejemplo muy claro de un poder de asociación, un poder con, ¿no? Y yo creo que poder muchas con veces significa que se comparte el poder con la gente sobre la que se van a tomar o cuya vida va a ser afectada por las decisiones. ¿Eso significa poder con? Así es. O sea, es un poder de asociación y es súper interesante lo que dices porque, de asociación. Digamos, muchas veces pensamos en el poder como un juego de suma cero y ciertamente hay relaciones de poder yo te domino, tú me dominas y Así es. siempre queda alguien dominado y sometido, correcto.
Pero también hay otra dimensión del poder que es un poder, digamos, de asociación, de colaboración, de creación, ¿no? Sí. Y allí, digamos, lo que es súper importante allí es que deja de tener esta dimensión de suma cero. Sí. Y lo que estamos, o sea, digamos, lo que se ve en distintas partes del mundo, distintos momentos de la historia, es, digamos, que este poder de asociación y este poder de colaboración es lo que transforma las sociedades, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Ricardo Rafael. Tiene una idea clave. En materia de poder, si la información es unilateral, se vuelve propaganda, pura propaganda política, no rendición de cuentas. Escuchemos a Ricardo Rafael. Sí, a ver, estamos en un contexto donde el poder nos está entregando una metralla, respuestas o un ejercicio informativo, yo diría inédito. Desde luego la conferencia mañanera, que es la que fija el ciclo informativo, pues no carece de información, tengo que decirlo. Sí. Sin embargo, no es lo mismo información que rendición de cuentas. No. Una cosa es que yo provea datos y otra cosa es que esos datos se conviertan, por ejemplo, en conocimiento. Claro. O conviertan en un ejercicio donde el poderoso rinde respecto de sus actos. La pregunta es el instrumento que permite traducir esos datos y esa información en conocimiento. Sí. O en conocimiento sobre la actuación pública, que eso es la rendición de cuentas. Sí. Y sí, en ese sentido, subrayaría que estamos en un contexto donde no se están haciendo las preguntas que permitirían la rendición de cuentas y que permitirían sobre todo conocimiento ciudadano del quehacer político. Y cuando no se logra eso, ni la rendición de cuentas ni el conocimiento, estamos ante un acto sí de información, pero más próximo a la propaganda política, ¿no?, que a cualquier otro tipo de ejercicio democrático. De acuerdo. Y entonces esos ejercicios son propagandísticos. Ahora, eso desde luego es lo que el poder quiere. Pues sí. La pregunta es por qué el resto, por qué quienes ejercemos el periodismo no hemos sido capaces de acotar ese ejercicio propagandístico para convertirlo en un acto, en efecto, de rendición de cuentas. En buena medida, decíamos, porque no hay condiciones, sí, puede ser, sí, pero también porque ha faltado, yo diría, solvencia profesional y quizás hasta moral del lado del periodismo, medios para los que se trabajan, que permita justamente confrontar al poder para obtener esas respuestas y ese conocimiento que no estamos logrando. Ahora, déjame, a lo largo de la historia no hay una receta, no hay recetas para controlar los abusos del poder, pero sí hay experiencia y hay memoria. Lourdes Morales, con quien hablamos al final, nos recuerda esa experiencia. Para controlar el poder es entre todos, es desde abajo y ojalá desde adentro de la democracia. Vamos a escucharla. Pues es que sí puede ser estorbosos, porque cuando alguien te desnuda con evidencia, cuando alguien te dice que estás mintiendo, cuando no existe solo la relación clientelar, porque los partidos quieren clientelas. Sí. No pues sí, quieren votos. Quieren votos y quieren clientelas y quieren ganar el poder, es lo básico, ¿no? Quieren ganar la elección y mantenerse en el poder, y entre más poder tengan, mejor. Pues sí. Y la lógica, que coincido contigo, yo no, eso de la incidencia, pues creo que es desafortunado. Pues sí. Es control democrático de lo público. Eso. Es ejercer el poder desde abajo. Eso. ¿no? Eso es lo que deben hacer las organizaciones de la sociedad civil. Despertar conciencias, organizar a la gente, independientemente de qué tengan enfrente. Hay que tumbar las paredes, eso nos estás diciendo. Nada de incidir con los poderosos, sino exigir más bien. Así es. ¿Eso estás diciendo? Y no burocratizarse, no pensar en las agendas que les van a dar recursos, sino en la tragedia en la que estamos sumidos y cómo le hacemos para realmente lograr un poder que permita generar más democracia, que la estamos perdiendo. Lo más trágico es que estamos perdiendo derechos todos los días y no hay una reacción articulada. Hay pequeñas expresiones timoratas que no logran, creo yo, aún, pero es una condición interesante la que estamos viendo, articular voces para defender derechos. Nos preocupa
el poder. Por eso quisimos hacer este programa especial y afortunadamente pudimos escuchar voces de gente realmente comprometida, inteligente, informada, que nos ha acompañado a lo largo de estas conversaciones. Reitero el último de los puntos planteados. El poder es siempre peligroso. Quien lo tenga se vuelve peligroso cuando domina a los demás y deja de escucharlos. Por eso tenemos que hacernos escuchar, por eso tenemos que insistir en hacer oír nuestra voz. Ojalá esta selección, este programa especial haya sido de utilidad. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente conversación. La política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.